Bien, en la línea telefónica el profesor Pablo Rubén Villalobos Hernández. En esta invitación para tener nuestra entrevista de opinión, hay que ubicar la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha entrado en un ciclo que no es nada agradable en el entendido de su rescate financiero anual, porque así le llaman, inclusive el gobierno del estado, el gobierno federal, hasta en boletines de prensa de la máxima casa de estudios, se habla de eso. Y la propia rectora ahora ha comentado que ya no se debe de seguir así, sino que se debe de entrar a una reestructura integral urgente para que esto ya no suceda. Profesor, me da mucho gusto saludarle, muy buenos días. Teodoro Raúl Rentería Villa, buen día, feliz, feliz fin de año. Ya ha pasado el Día de los Santos Inocentes y parece que no caímos en ello. Mira, Teodoro, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en lo personal, como universitario, egresado de ella, en la preparatoria y transité en la escuela de Derecho, entonces era escuela de Derecho y Ciencias Sociales, puedo considerar ahora como periodista que nuestra casa de estudio en la UAM tiene 3 etapas en su historia, o cuatro. La primera, cuando nació el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, gracias a don Bernabé León de Elías y sus hermanas Carmen y Marta. Ellos fueron los pioneros que impulsaron y tocaron puertas para llevar alumnos al instituto. Luego vino, porque era con preparatoria, luego vino la Universidad de Morelos con sus primeras escuelas profesionales, arquitectura, derecho, ciencias químicas, creo que eran las 3 únicas que había. Y ahí estuvo la normal para maestros y educadoras. Esa es la segunda etapa a partir de don Adolfo Menéndez Samará, que es el primer rector. Le siguió don Alfonso Requeñí, siguió Francisco Cabrera de la Rosa, después el maestro Antonio Mora del Castillo, don Félix Díaz Sánchez, y hasta ahí podríamos decir la primera etapa, que tuvo una continuidad breve con Raúl Ortiz Urquidi, duró un santiamén en la rectoría y fue suplido por Teodoro Lavín González y después por don Carlos Celis Salazar. Esa podríamos decir que es la segunda etapa. Y luego vino la otra etapa, la de Gerardo Ávila García, recién fallecido, y la secuencia de todos los demás rectores hasta el anterior Gustavo Ortiz Urquiza. Esa secuencia es la tercera etapa. Creo que le corresponde en la oportunidad histórica a la actual rectora Berenice León Hernández, le corresponde la gran oportunidad que da la historia de ser no solo la primera mujer, sino iniciar una nueva etapa de cordialidad y que continúe nuestra casa de estudios con el fortalecimiento que ella, tocando puertas, las del gobierno del estado, con gran sensibilidad por parte de la mandataria Margarita González Arabia, por parte de ella gran sensibilidad para abrir las puertas económicas del gobierno del estado y tocar las nacionales con Claudia Sheinbaum, que se abrieron espléndidamente con 272 millones de pesos para darle un respiro a las economías universitarias. Profesor, creo que esta parte de hablar de una reestructura integral en donde ya no haya esta dependencia, que a fin del camino sí existirá siempre de los recursos públicos federales y estatal, pero una mejor administración, una mejor organización que ya no permita hablar de rescate financiero, sino de organización financiera. Rescate financiero fue obligado. En la tercera etapa hubo varios que se despacharon con la cuchara grande entre los rectores. Ahí le corresponde a quienes revisan la historia interna de la universidad señalar quiénes fueron los que estuvieron de ese lado y quienes medio cumplieron o como que no cumplieron o cumplieron bien. Pero insisto, la etapa de mayor saqueo fue la de Alejandro Vera, quien fue perseguido, puesto a disposición de la justicia, hasta detenido, encarcelado y lo que haya pasado. Pero ya corresponde a los universitarios decir en qué condiciones
quedan esos, y también a la justicia, porque recordemos que por ahí hay un juicio todavía en seguimiento, salvo que ya se haya parado por aquello de las decisiones y los renglones torcidos de Dios. Pero insisto, para la rectora León Hernández existe la gran oportunidad histórica de sembrar y ser una nueva etapa para nuestra casa de estudios, que, como tú lo dices, ya no hay necesidad de rescates económicos anuales. La universidad tiene su presupuesto y debe ajustarse a él, pero si a la casa de estudios la dejaron quebrada y así la recibió Berenice, pues no queda de otra más que seguir tocando puertas y pensar que se va a seguir contando con el apoyo de Margarita González Arabia, la gobernadora, para apoyar y tocar las puertas nacionales en beneficio de nuestra institución mayor en la educación del Estado, que tiene más de 40,000 estudiantes, y con todos los que laboran ahí son más de 50,000 personas. Pues profesor, ya la próxima participación corresponderá en el 2025. Desde aquí nuestro reconocimiento que hayas aceptado de manera permanente el tomar las llamadas con estas entrevistas que aportan mucho en parte de la cultura y de la historia del estado de Morelos. Raúl Teodoro Rentería, o Teodoro Raúl Eso Rentería sí. Villa, gracias, nos vemos al rato, un abrazo, buen día. Gracias, señor. Es el profesor Pablo Rubén Villalobos Hernández en esto que es la entrevista de opinión.